Las tensiones están en aumento. Los desafíos globales están incrementándose y parece que somos incapaces de reunirnos a responder. Confrontamos una serie de amenazas existenciales de la crisis climática a irrumpir a las tecnologías disruptivas, y haciéndolo en estos momentos de transición caótica es terrible. Por mucho de la Guerra Fría, las relaciones internacionales fueron vistas desde el prisma de dos superpoderes, y luego vino un periodo corto de bipolaridad. Ahora estamos moviéndonos rápidamente hacia el mundo multipolarizado, y esto es positivo de muchas maneras. Trae la oportunidad de que exista justicia, balance en las relaciones internacionales, pero la multipolaridad en sí misma no puede llevarnos a la paz. Al inicio del siglo XX, Europa tuvo muchos poderes. Realmente era multipolar. Había instituciones multilaterales robustas y el resultado fue la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. El mundo multipolar necesita instituciones efectivas multilaterales. Aún así, los gobiernos, no miremos más allá. Rosas. El resultado fue la Primera Guerra Mundial. El mundo ha cambiado. Nuestras instituciones han cambiado. No podemos resolver los problemas si las instituciones no reflejan las realidades políticas. En vez de resolver problemas, somos parte del problema. Divide el mercado económicamente, divide los poderes militares entre norte y sur. Estamos llegando cada vez más con estaciones divergentes de tecnología. Las brechas entre las potencias económicas y militares y las entre Oriente y Occidente. Nos acercamos cada vez más a una gran fractura en los sistemas económicos y financieros y las relaciones comerciales. Una fractura que amenaza el Internet con distintas estrategias en cuanto a la tecnología y la inteligencia artificial. Eso significa reformar el Consejo de Seguridad alineado con el mundo de hoy. Significa rediseñar la arquitectura financiera para que se convierta en algo verdaderamente universal y sirva como una red de apoyo para otros países en problemas. No tengo ninguna ilusión. Las reformas son una cuestión de poder. Y sé que hay muchos intereses que compiten, muchas agendas, pero la alternativa para reformar no es el statu quo. La alternativa para reformar es una mayor fragmentación. Es la reforma o la ruptura. A la vez, las divisiones están ampliándose entre los países. La democracia está en peligro, el autoritarismo está aumentando, la inequidad está creciendo y el discurso de odio está creciendo. Enfrente de todos estos desafíos, el compromiso se ha convertido en una palabra sucia. Nuestro mundo necesita cuidado, no competencia. Como lo dije en el G20, es momento de un compromiso global. Las políticas significan compromiso, la diplomacia es el compromiso. El liderazgo es compromiso. Los líderes tienen una responsabilidad social de lograr el compromiso y construir un futuro común de paz y prosperidad para todo el mundo en común. Excelencias, durante el último año hemos mostrado la promesa de las acciones multilaterales, con nuevos acuerdos en la salvaguarda de la biodiversidad, la protección de los mares, la pérdida climática, el daño, el derecho a un ambiente sostenible. Tenemos todas las herramientas y todos los recursos para resolver nuestros desafíos compartidos. Lo que necesitamos es determinación, y determinación está en el ADN de las Naciones Unidas. Están en las primeras palabras de la Carta. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, determinamos acabar con la guerra, determinamos reafirmar los derechos humanos, determinamos sostener la justicia y el respeto a la ley internacional, y determinamos promover
el progreso social y las mejores vidas y la mejoría de la vida para todos nuestros pueblos. A través de nuestras acciones está en nosotros aplicar esa determinación a los desafíos de hoy, siendo honestos con la Carta de las Naciones Unidas. Excelencias, esto empieza con la determinación de sostener el plan de la Carta por la paz. Aún así, en vez de terminar ese azote de la guerra, estamos viendo un aumento en los conflictos, en el caos. Si cada país cumpliese sus obligaciones en la Carta, el derecho a la paz sería garantizado. Cuando los países rompen esas promesas, crean un mundo de inseguridad para todos. La primera evidencia es la invasión de Rusia sobre Ucrania. La guerra, en violación de la Carta Internacional de las Naciones Unidas y la ley internacional, ha desatado una era de horror, vidas destruidas, derechos humanos abusados, países acabados, niños traumatizados y esperanzas y sueños destruidos. Más allá de Ucrania, la guerra ha visto implicaciones para todos. Amenazas nucleares, todos estamos en riesgo. Ignorar tratados globales y convenciones nos hace inseguros. Y el envenenamiento de la diplomacia global destruye la posibilidad de soluciones en todo el mundo. No debemos dejar de trabajar por la paz, ajustar la paz, alinearla con la Carta de las Naciones Unidas y con la ley internacional. E incluso mientras se luchan estas situaciones, debemos buscar cada camino para impedir la muerte de civiles en Ucrania y en todo el mundo. La iniciativa del Mar Negro fue un camino. El mundo necesita la comida ucraniana y los fertilizantes ucranianos y rusos para los mercados mundiales, para garantizar la seguridad alimentaria. Y no voy a rendirme en este esfuerzo de hacer que ocurra. Excelencias. Excelencias. En todo el mundo, las tensiones se aumentan mientras aparecen nuevos riesgos. El desarme nuclear está quieto mientras los países desarrollan nuevas armas y hacen nuevas amenazas. En el Sahel, la ciudad de Quds está desestabilizando la región mientras el terrorismo está ganando fuerza. Sudán está descendiendo una guerra civil total. Millones han huido y el país está arriesgando su desmembramiento. La República Democrática del Congo hay millones de desplazados y la violencia es una realidad horrible, cotidiana. En Haití, un país que ha sufrido siglos de explotación colonial, está de repente avasallado por violencia de pandillas y no tiene respaldo internacional. Afganistán, un 70% de la población necesita asistencia humanitaria y los derechos de las mujeres y las niñas están siendo sistemáticamente negados. En Myanmar, la violencia brutal, la pobreza, la represión están destruyendo la esperanza de un regreso a la democracia. En el Medio Oriente, la violencia que aumenta, el derramamiento de sangre en los territorios ocupados en Palestina, están tomando una carga terrible sobre los civiles. Las elecciones unilaterales están siendo intensificadas y están minando la posibilidad de una solución de dos estados. Es la mejor manera de una paz duradera, de lograr la seguridad para los palestinos y los israelíes. Siria sigue en ruinas, mientras la paz parece remota aún. Mientras tanto, los desastres naturales están empeorando los desastres hechos por el hombre. Frente a estas crisis, el sistema global humanitario está en el borde del colapso. Necesita fondos y estos se están acabando. Nuestras operaciones humanitarias están viéndose obligadas a hacer cortes masivos, pero si no alimentamos a los hambrientos, estamos alimentando el conflicto. Y le pido a todos los países que den un paso adelante y que patrocinen completamente nuestra petición humanitaria global. Excelencias, la paz y la seguridad, la arquitectura de la paz y la seguridad está en un momento sin precedentes de agotamiento. Por eso es que en el contexto de las preparaciones para la cumbre del futuro, vamos a dar a conocer ideas para la consideración de Estados miembros, una nueva agenda para la paz basada en la Carta y en la ley internacional.
Esto brinda una visión unificadora para enfrentar amenazas existentes y nuevas en una transición global. Venimos a este escenario para tratar de liberar al mundo de armas nucleares, para acabar con la erosión del armamento nuclear y del régimen de control armamentístico. La prevención a nivel global hay que ser aumentada, hay que maximizar la capacidad de intervención de las Naciones Unidas y nuestras oficinas para acabar con la división geopolítica. La prevención empieza al nivel nacional. Vincularemos acciones con el progreso del aumento de la sostenibilidad de los países en desarrollo. La participación también es muy importante. Tenemos que comprometernos con la erradicación de cualquier tipo de violencia en contra de los seres humanos. Llamar una reflexión general en el sostenimiento de la paz, hacer que sea mucho más adaptable, con transiciones que miran hacia el futuro, con estrategias ubicadas desde el principio y respaldar las acciones de paz al lograr que las organizaciones regionales actúen como la Unión Africana, con mandatos del Consejo de Seguridad y con un patrocinio predecible. La determinación para la paz también requiere nuevos gobiernos, nuevos marcos laborales para amenazas emergentes, desde la inteligencia artificial a armas autónomas letales que funcionan sin control humano. Excelencias. La paz está vinculada con el desarrollo sostenible. Vemos un patrón familiar en todo el mundo. Lo más cercano los países al conflicto, lo más lejos que están de las metas de desarrollo sostenible. La Carta nos pide que seamos determinados a la hora de promover el progreso social en el siglo XXI. Eso significa lograr las metas de desarrollo sostenible. Aún así, la inequidad define nuestra era. Desde ciudades donde los rascacielos están sobre los tugurios, de países que eligen entre servir a su pueblo o servir a sus jerarquías. Hoy África gasta más en otros intereses que en cuidado propio. La cumbre de ayer fue un plan global para aumentar el respaldo de miles de millones a billones. Excelencias. La arquitectura financiera internacional parece disfuncional, pasada de moda, injusta. Las reformas que se necesitan no pasarán de una noche a un día, pero hay que tomar pasos determinados ahora para que los países donde las crisis como la pandemia del COVID impactó dramáticamente. Al avanzar urgentemente este estímulo de 500.000 millones de dólares al año, a tratar de acabar con esta carga económica sobre los países en desarrollo para mejorar el desarrollo y las finanzas, incrementar las bases de capital financieras y tratar de ayudar a los negocios a través de los bancos multilaterales, a tratar de crear mecanismos, canalizar respaldo financiero de emergencia hacia aquellos que lo necesitan más. Excelencias, debemos ser determinados para enfrentar la mayor amenaza y la más inmediata al futuro, nuestro planeta que se está sobrecalentando. El cambio climático no está solamente cambiando el clima, el cambio climático está cambiando la vida en todos los planetas. Está afectando cada aspecto de nuestro trabajo y de nuestro mundo. Está matando personas, devastando comunidades. En todo el mundo vemos no solamente temperaturas aceleradas, vemos un aceleramiento en el aumento de los niveles del mar, enfermedades mortales que se diseminan, la extinción de especies, las amenazas, las ciudades bajo amenaza, y solamente este es el inicio. Acabamos de sobrevivir los días más cálidos, los meses más cálidos y el verano más cálido en registro. Tras cada récord roto hay economías rotas, vidas rotas y naciones al borde de la ruptura. Cada país, cada región y cada país está sintiendo este calor. Pero no estoy seguro de si todos los países, de si todos los líderes están sintiendo este calor. Las acciones se están quedando bastante cortas. Todavía hay tiempo para mantener estas temperaturas en aumento bajo los límites del Acuerdo de París. Pero eso requiere unos pasos drásticos ahora. Cortar las emisiones de gas invernadero, asegurar que la justicia climática llegue a todos los que están causando la crisis.
Tenemos los recibos. Los países del G20 son responsables por 80% de las emisiones de gas invernadero y ellos deben liderar el camino. Deben romper su adicción a los combustibles fósiles, detener el carbón y entender que las licencias petroleras no son compatibles con mantener los límites del Acuerdo de París. Para poder luchar y limitar estos aumentos de la temperatura, debemos acabar con el carbón, el gas y el petróleo de una manera equitativa y aumentar nuestro enfoque en los renovables. Es el único camino para llegar a la energía renovable para todos. Desafortunadamente, infortunadamente, muchos en África todavía carecen de electricidad. La era del combustible fósil ya nos ha fallado. Las compañías de combustibles fósiles quieren ser parte de la solución y deben liderar la transición a las energías renovables. No más producción sucia. No más soluciones falsas. No más negación del cambio climático. He liderado un pacto de solidaridad climática. Se le pedirá a todos que corten emisiones y que respalden a los países con economías emergentes, con economía y con tecnología. Solamente 2% de inversiones en energía renovable. Acabo de dar a conocer una agenda de energía renovable para recargar esos esfuerzos. Los países desarrollados deben llegar a las emisiones ceros de aquí a 2040 lo más pronto posible. Las otras economías de aquí a 2050, con unas diferencias en la economía. Los pasos inmediatos implican acabar con el carbón de aquí a 2030, 2040 para los países que no están en desarrollo. Luego, subsidiar completamente. Luego, el precio del carbón. Los países en desarrollo también deben entregar dinero para las acciones climáticas de otros países, como se ha prometido. Duplicar las finanzas de adaptación de aquí a 2025, como se ha prometido. Y llenar de nuevo el fondo climático, como se ha prometido. Todos los países deben trabajar para... Estoy seguro que debe haber también una cobertura universal. Mañana voy a recibir a todas las personas interesadas en este proyecto. El COP28 está a la vuelta de la esquina. El caos climático está rompiendo nuevos récords, pero no podemos permitirnos los mismos récords de esperar a que otros se muevan. Para todos que están trabajando, que están marchando, que están liderando la acción climática real, quiero que ustedes sepan que están en el lado correcto de la historia y que yo estoy con ustedes. No voy a rendirme. Esta es la lucha de nuestras vidas. Excelencias. También debemos ser determinados y honrar el compromiso de la Carta a los derechos humanos fundamentales. Solo 4 mujeres firmaron nuestro documento, firma inicial. Cuando uno mira esta habitación, uno ve que no mucho ha cambiado. Nosotros, el pueblo, no significa nosotros los hombres. Cuando los hombres estamos esperando por oportunidades iguales todavía, cuando las mujeres están esperando por oportunidades iguales y paga igual. Las mujeres todavía están esperando opciones iguales y paga igual. Por su trabajo, por la evaluación de su trabajo y por que sus esfuerzos cuenten. A lo largo del mundo, los derechos de las mujeres, incluyendo los derechos reproductivos y sexuales, están siendo suprimidos e incluso borrados. Las libertades de las mujeres están siendo minadas. En algunos países, mujeres y niñas son castigadas por utilizar demasiadas ropas. En otros, por utilizar muy pocas. Gracias a generaciones de activistas de derechos de las mujeres, los tiempos están cambiando. De los deportes a las escuelas, a la plaza pública, las niñas y las mujeres están desafiando al patriarcado. Mujeres, estoy de su lado. Yo entré a este cargo con el compromiso de asegurarme de la paridad de género en las Naciones Unidas.
Hemos logrado eso en los niveles mayores y estamos tratando de hacerlo a lo largo del sistema de las Naciones Unidas, porque la igualdad de género no es el problema. La igualdad de género es la solución. No es un favor para las mujeres, es una condición fundamental para asegurar un futuro mejor para todos. Excelencias. Debemos ser determinados para responder el llamado a la acción para poner los derechos humanos en el corazón de nuestra labor. 65 años después de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ha habido un progreso enorme en algunas áreas. Desde acabar con el colonialismo y la segregación, a asegurarnos que las mujeres tengan derecho al voto. Pero no hemos logrado derechos básicos para todos, cuando 1.000 millones de personas todavía viven en pobreza aguda y el hambre está en niveles no vistos desde 2005. Cuando la discriminación bajo argumentos raciales sigue siendo real en muchos países, ilegal, cuando la gente debe arriesgar la vida para buscar una mejor vida, cuando los refugiados, los migrantes y las minorías están siendo demonizados y casados rutinariamente, cuando declarar la identidad de género simplemente a quien se ama puede llevar a la cárcel o incluso a la ejecución, cuando hablar puede llevar a consecuencias tristes. Los derechos humanos, políticos, económicos y culturales son la llave de resolver muchos de los problemas mundiales. Las leyes para proteger a los vulnerables deben ser puestas en regla. Hacer blanco de las minorías debe acabar y la dignidad humana debe estar en el centro de las políticas sociales, económicas y migratorias. Todos los gobiernos deben cumplir los compromisos que han hecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos. We must also face up to the looming threats posed to human rights by new technologies. Generative artificial intelligence holds much promise, but it may also lead us across a Rubicon and into more danger than we can control. When I mentioned artificial intelligence in my General Assembly speech in 2017, only two other leaders even otros dos uttered the term. líderes mencionaron ese término. Now AI is Ahora on la inteligencia everyone's lips, artificial está en los labios de todos. a subject of both awe Es sujeto and fear. de miedo para todos. Even some of those Incluso who developed algunos que han generative desarrollado la AI are calling for inteligencia greater artificial regulation. generativa están llamando a la regulación. But many of the dangers Pero of muchos de los digital peligros de la technology tecnología are not digital looming no on the horizon. están They todavía are here. presentes, no están todavía apareciendo en el horizonte, ya están acá. La división digital está inflamando la inequidad, Hate speech, el discurso de odio, la misinformation, desinformación y las teorías de conspiración en redes sociales están diseminadas y están siendo amplificadas por la inteligencia artificial. undermining democracy and fueling Minar la violence democracia, and aumentar la violencia, el conflicto en la vida real, eso ocurre. online surveillance and data La vigilancia harvesting online are y enabling human rights abuses el cultivo de on a datos está vast permitiendo el abuso de derechos humanos en una escala scale. increíble. Technology companies and Y las compañías governments tecnológicas y are los far from gobiernos finding están solutions. lejos de encontrar una solución. Excelencias, debemos movernos rápido en muchas cosas. Las nuevas tecnologías requieren nuevas maneras innovadoras de gobierno, con conocimiento de los expertos que construyen estas tecnologías y de los que monitorean sus abusos. Necesitamos urgentemente un compacto global, organizaciones privadas, gobiernos, sociedad civil, para mitigar los riesgos de las tecnologías digitales. Y se han identificado maneras de tomar estos bienes y utilizarlos para el bien de la humanidad. Algunos han pedido consideración de una nueva entidad global sobre inteligencia artificial. Puede brindar una fuente de conocimiento y experiencia para estos casos. Hay muchos modelos distintos, inspirados por ejemplos como la IAEA, la Agencia Internacional Atómica, o el panel intergubernamental de cambio climático. Las Naciones Unidas están listas para tener las conversaciones globales y regionales necesarias, dependiendo de las decisiones de los Estados miembros, para aumentar la búsqueda de soluciones. Nombraré a un grupo consejero sobre inteligencia artificial que supervisará y dará recomendaciones de aquí a final de año. La cumbre del próximo año es una oportunidad generacional para lidiar con estas nuevas amenazas.
alineados con la Carta de las Naciones Unidas. Estados miembros decidirán cómo moverse de aquí en adelante sobre la agenda por la paz, el Compacto Global Digital, las reformas a la arquitectura digital y las propuestas para enfrentar los desafíos y hacer mayores ajustes sobre equidad en los gobiernos globales. Excelencias, las Naciones Unidas fueron creadas precisamente para momentos como este, momentos de máximo peligro y mínimo acuerdo. No, debemos y podemos usar todas las herramientas de maneras flexibles y creativas. El mes pasado vimos los resultados de la determinación en la costa de Yemen. 1 millón de barriles de petróleo. El bote Efeso era una bomba ecológica que estaba esperando a detonarse en el Mar Rojo, pero nadie se ofreció a resolver el problema. Entonces las Naciones Unidas nos reunieron, movilizaron recursos, ensamblaron a los expertos, navegaron las negociaciones dificilísimas. Y hay mucho trabajo y se necesitan mucho más recursos. Pero el mes pasado, este petróleo fue transferido exitosamente del búnker. Y el Mar Rojo es seguro ahora. Cuando nadie más quiso ni pudo, la determinación de las Naciones Unidas hizo que el trabajo se hiciera. A pesar de nuestra larga lista de desafíos globales, ese mismo espíritu de determinación puede guiarnos de aquí en adelante. Determinémonos a acabar con las divisiones, a forjar la paz, sostener la dignidad y el valor de cada persona, a entender las metas de desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás, efectivamente, determinados a reformar el multilateralismo de aquí al siglo XXI y reunirnos por el bien común. Muchas gracias.